Hola, en este tutorial vamos a hablar sobre las leyes de los gases para la materia de termodinámica de cuarto semestre de Ingeniería Mecatrónica. Estos temas son Ley de Boyle-Mariotte, Ley de Gay-Lussac, Ley de Charles y Ley General de los Gases. Comencemos. La ley de Boyle-Mariotte dice que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. O en términos más sencillos, a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Dicha ley fue descubierta por Robert Boyle en 1662, pero Edme Mariotte también llegó a la misma conclusión que él, pero no publicó sus trabajos hasta 1676. Por esta razón se le denomina Ley de Boyle-Mariotte. Esta ley puede ser representada de la siguiente forma. Presión por volumen es igual a K, donde K es una constante. P representa presión y V representa volumen. De esta forma podemos decir que la presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Para esta ley, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. 4 litros de gas están a 600 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? La solución a este problema es la siguiente. Sustituimos primero los valores en presión 1, volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, que es nuestra ecuación original, y nos queda lo siguiente. 600 por 4 igual a 800 por el volumen 2, donde está nuestra incógnita. Para esto despejamos el volumen 2 y quedaría de la siguiente forma. Volumen 2 es igual a 600 milímetros de mercurio por 4 litros entre 800 milímetros de mercurio. Al despejar V2 obtendremos el valor que es 3 litros. Al aumentar el volumen, las partículas, átomos o moléculas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor, ya que ésta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por lo tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo, es decir, aumenta la presión. Tema número 2. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac dice que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión, y si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Esto ocurre porque al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto el aumento de choques contra las paredes, es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Louis-Joseph Gay-Lussac fue un químico y físico francés. Es conocido por su famosa contribución a la ley de los gases. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor, y es expresado matemáticamente como P
sobre T igual a K. Es decir, el cociente entre la presión y la temperatura es constante. En esta ecuación, P representa la presión y T temperatura, que es igual a una constante. Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 y a una temperatura T1 al comienzo de un experimento. Al variar la presión hasta un nuevo valor T2, la presión habrá cambiado. De ahí se cumple la siguiente fórmula, donde P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Y esta es otra manera de expresar la ley de Gay-Lussac. Cabe mencionar que al igual que la ley de Charles, está expresada en función de la temperatura absoluta, y al igual que la ley de Charles, la temperatura está dada en Kelvin. A continuación resolveremos un ejercicio basados en la ecuación de Gay-Lussac. El ejercicio se enuncia de la siguiente manera. Cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio cuando su temperatura es de 25 grados Celsius. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea 760 milímetros de mercurio? Para comenzar a resolver ese ejercicio, debemos convertir grados Celsius a grados Kelvin, con la siguiente fórmula que dice que a los grados Celsius se le deben sumar 273. Realizando esta operación, obtenemos que la temperatura 1 equivale a 298 Kelvin. Ahora debemos sustituir los valores en la ecuación. Posteriormente debemos despejar la temperatura 2. La temperatura 2 es igual a 233.5 Kelvin por temperatura 2 igual a 233.5 Kelvin, o es que es lo mismo que menos 39.5 grados centígrados. Es importante mencionar que los grados Celsius son históricamente conocidos como grados centígrados. Tema número 3. Ley de Charles. La ley de Charles dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. ¿Por qué ocurre esto? Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor, es decir, se producirá un aumento por un instante de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Esta ley se descubre casi 140 años después de la ley de Boyle, debido a que cuando Charles la enunció, se encontró con el inconveniente de tener que relacionar el volumen con la temperatura Celsius, ya que aún no existía la escala absoluta de la temperatura. Matemáticamente, la ley de Charles se puede expresar así. El cociente entre el volumen y la temperatura es constante. V sobre T es igual a K, donde V es el volumen y T la temperatura. De ahí podemos deducir la siguiente ecuación, donde V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. A continuación resolveremos un ejercicio con estos datos. A continuación vamos a resolver un ejercicio sobre la ley de Charles.
El ejercicio dice lo siguiente. Un gas tiene un volumen de 2,5 litros a 25 grados Celsius. ¿Cuál será su nuevo volumen si bajamos la temperatura a 10 grados Celsius? Lo primero que debemos hacer es realizar una conversión de grados Celsius a grados Kelvin. Esto se obtiene a partir de la siguiente fórmula que dice que a los grados Celsius le sumamos 273 y así obtenemos que la temperatura 1 es igual a 298 Kelvin y la temperatura 2 es igual a 283 Kelvin. Posteriormente debemos sustituir en la fórmula. Al sustituir y despejar posteriormente el volumen 2, obtenemos que el volumen 2 equivale a 2.37 litros. Por último, hablaremos de la Ley General de los Gases. La Ley General de los Gases consiste en la unión de las tres leyes mencionadas, las cuales son Ley de Boyle, que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. La Ley de Gay-Lussac, presión 1 sobre temperatura igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ley de Charles, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Todas las leyes anteriores se condensan en la siguiente fórmula que es aplicable para una misma cantidad de gas. Esta es la representación matemática para la Ley General de los Gases, donde P es la presión, V es el volumen y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Ahora procederemos a resolver un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Un gas tiene una presión de 600 milímetros de mercurio, un volumen de 670 mililitros y una temperatura de 100 grados centígrados. Calcular la presión a 200 grados centígrados en un volumen de 1,5 litros. Como sabemos que la masa de gas es constante, podemos aplicar la Ley General de los Gases, que dice presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, donde presión 1 es igual a 650, volumen 1 670 mililitros, que equivale a 0,67 litros, temperatura 2 igual a 100 grados centígrados, que es igual a 373 grados Kelvin, presión 2 es la incógnita a resolver. Volumen 2 es igual a 1,5 litros. Temperatura 2 igual a 200 grados centígrados, que equivale a 473 grados Kelvin. De acuerdo a lo que queremos obtener, que es la presión 2, debemos despejar en la fórmula y lo que obtenemos es lo siguiente. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Esto multiplicado por la temperatura 2 sobre el volumen 2. Al sustituir los valores dentro de esta nueva fórmula que hemos obtenido a partir de un despeje de la fórmula de la Ley General de los Gases, obtenemos que la presión 2 equivale a 368 milímetros de mercurio.
Los materiales utilizados en esta práctica son: 1. Botella de plástico, un recipiente, un par de globos y un cúter exacto para cortar la botella. Para empezar vamos a cortar la botella en la parte superior. Una vez cortada la botella, procederemos a colocar el globo en la boca de la botella. Una vez colocado el globo sobre la boca de la botella, procederemos a meter la botella con el globo dentro del recipiente con agua. De esta forma vemos cómo el gas que queda encerrado entre la botella comienza a subir, almacenándose dentro del globo. Para este experimento necesitamos una botella de plástico, un globo, una botella de vidrio y papel y un encendedor. Comenzaremos llenando el globo con un poco de agua. Ahora colocamos un poco de papel encendido dentro del frasco. Ahora colocamos el globo con agua sobre la boca de la botella. Podemos observar cómo el globo está siendo succionado al aumentar la temperatura dentro del frasco. Para este experimento lo que necesitamos es un plato, un vaso, agua pintada, una vela y un encendedor o cerillos para encender la vela. Comenzamos vaciando el agua en el plato. A continuación colocamos la vela en el plato. Ahora encendemos la vela con ayuda del encendedor. Ahora colocaremos el vaso sobre el plato de la siguiente manera. De esta forma podemos comprobar la ley de Charles, que es la relación entre el volumen y la temperatura. En este experimento vemos cómo el agua ha subido gracias al aumento de temperatura almacenándose dentro del vaso. Para este experimento necesitamos una botella, un recipiente con agua y un globo. Comenzaremos colocando la botella dentro del recipiente y de esta manera podemos observar cómo las partículas contenidas dentro de la botella comienzan a agitarse y hacer que el globo se infle. Ahora haremos el mismo experimento pero colocando la botella en agua fría. De esta forma vemos cómo las partículas ahora hacen lo contrario que con el agua caliente, por lo que el globo comienza a comprimirse. Para este experimento lo que necesitamos es un plato, un vaso, agua pintada, una vela y un encendedor o cerillos para encender la vela. Comenzamos vaciando el agua en el plato. A continuación colocamos la vela en el plato. Ahora encendemos la vela con ayuda del encendedor.
Ahora colocaremos el vaso sobre el plato de la siguiente manera. De esta forma podemos comprobar la ley de Charles, que es la relación entre el volumen y la temperatura. En este experimento vemos cómo el agua ha subido gracias al aumento de temperatura almacenándose dentro del vaso. Para este experimento necesitamos una botella de plástico, un globo, una botella de vidrio y papel y un encendedor. Comenzaremos llenando el globo con un poco de agua. Ahora colocamos un poco de papel encendido dentro del frasco. Ahora colocamos el globo con agua sobre la boca de la botella. Podemos observar cómo el globo está siendo succionado al aumentar la temperatura dentro del frasco. Para este experimento necesitamos una botella, un recipiente con agua y un globo. Comenzaremos colocando la botella dentro del recipiente y de esta manera podemos observar cómo las partículas contenidas dentro de la botella comienzan a agitarse y hacer que el globo se infle. Ahora haremos el mismo experimento pero colocando la botella en agua fría. De esta forma vemos cómo las partículas ahora hacen lo contrario que con el agua caliente, por lo que el globo comienza a comprimirse.